¿Qué tal? Mucho gusto. Primero que todo, buenos días. Muchas gracias a Yus 360 por la invitación a participar nuevamente en este segmento y particularmente en un tema tan interesante y pocas veces tratado que son los estereotipos de género en el cumplimiento de las penas para las mujeres y cómo estos estereotipos afectan el cumplimiento de la pena de las mujeres o la vida de estas dentro de los centros penitenciarios. Para comenzar, si queremos ubicarlo como problema-solución, el problema vienen a ser los estereotipos de género. Vienen a ser las ideas, las concepciones preconcebidas que la sociedad asigna a una persona en razón a ser hombre o ser mujer. Es qué es lo que te dice la sociedad de lo que es correcto para una mujer y de lo que es correcto para un hombre. Algunos estereotipos de género que son clásicos en la vida y en la realidad de cada uno de nosotros es que las mujeres, por ejemplo, desde chiquitas, desde que nacen, están asignadas incluso a un color, el rosado, el hombre al azul. Asimismo, las características de desarrollo de estas personas es que la mujer tiene que ser delicada, tiene que ser callada, pausada, en cambio al hombre se le permite mayor libertad. Puede ser rudo, puede ser hablador, puede ser juguetón, etcétera. Estas preconcepciones que históricamente han sometido a las mujeres, particularmente a las mujeres, porque también afecta a los hombres, pero son estructuras, son ideas que la sociedad ha utilizado consciente o inconscientemente para someter a las mujeres y nos ha dejado relegadas históricamente fuera de la historia, de avances médicos, de descubrimientos, de educación. Muchas veces ridiculizan este tema de los estereotipos de género o pretenden ridiculizar el feminismo cuando hablan, cuando se hacen notar que los estereotipos de género han afectado en cosas tan básicas o tan cotidianas como, por ejemplo, los aires acondicionados. Pero en realidad estos impactos han ido mucho más allá, incluso a nivel de temas médicos. Se tiene estudios donde se evidencia que, por ejemplo, enfermedades tan comunes degenerativas como el Alzheimer han tenido un mayor estudio en pacientes varones y no mujeres, cuando hay factores que diferencian el tratamiento de uno u otro. Frente a este problema que vienen a ser los estereotipos de género y cómo afectan particularmente a las mujeres o cómo nos ha relegado a las mujeres, existe o se habla de una solución que vendría a ser el denominado enfoque de género, que no debe ser tomado como una moda o como una corriente pasajera y no debe ser estigmatizado de esa forma, sino tiene que entenderse al enfoque de género como algo consustancial al Estado constitucional de derecho, como lo es el peruano, porque es mediante la exigencia de un enfoque de género en los distintos ámbitos e instituciones que se puede llegar genuinamente al respeto al principio de la igualdad material. Es importante indicar que la igualdad, esta igualdad material a la que hacemos referencia, no es dar a todos exactamente lo mismo, sino dar a cada quien lo que necesita para que pueda hacer valer su derecho igual que todos y todas. Es brindar las garantías y las herramientas a todos según sus diferencias y necesidades para poder ser igual frente al Estado y frente a los demás en el uso y disfrute de nuestros derechos. Creo que la respuesta puede ser que sí. Encontramos estas preconcepciones de lo que debe ser una mujer en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la primaria, kinder, primaria, secundaria, universidad, instituto, en las iglesias, en los diferentes grupos sociales que nos podemos relacionar. Si es que los estereotipos de género los encontramos en los diferentes ámbitos, en las diferentes materias, la pregunta si es que el enfoque de género debe estar presente en toda nuestra vida, la respuesta es sí. El enfoque de género, erradicar estos estereotipos de género debe estar presente en todas nuestras realidades. El Estado, garantizando el principio constitucional de igualdad,
debe garantizar un enfoque de género en los distintos ámbitos. Podemos preguntarnos si es que el sistema penitenciario, todo lo que implica el sistema penitenciario, y particularmente las cárceles, en donde se ejecuta una de las penas más clásicas, que es la pena privativa de libertad, ¿necesita de un enfoque de género? Yo creo, y a partir de evidencias y estudios, que la respuesta es que sí, porque tanto el sistema penitenciario en su construcción como institución, como las cárceles particularmente, no escapan a una construcción androcéntrica, es decir, a una construcción basada en estereotipos de género, donde han tenido como único sujeto de estudio, de límite y de observación al varón, al hombre, y no a la mujer. ¿Y por qué se da esto? Bueno, por los estereotipos de género. Históricamente, las mujeres han sido vistas como más débiles, como personas más sumisas, y dentro de una sociedad, y particularmente dentro de las familias, las mujeres han sido vistas como amas de casa. Es, históricamente ha sido raro pensar, o el primer pensamiento que te viene sobre la mujer, considerando estos roles, es que las mujeres no delinquen. Estadísticamente, los hombres delinquen más que las mujeres. Eso es cierto. Sin embargo, a través de los años, en las últimas décadas, los pocos estudios que podemos encontrar en relación a cárceles y mujeres dan cuenta de que ha habido un incremento de la población femenina en relación o en proporción con la población masculina dentro de las cárceles, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica. Es cierto y es pertinente aclarar que los delitos por los cuales las mujeres ingresan sí distan, en su mayoría o en proporción, a los delitos por los cuales los hombres ingresan a los centros penitenciarios. Los delitos que cometen las mujeres para ingresar a un centro penitenciario usualmente no son delitos violentos o delitos de sangre, usualmente. Y en realidad los grupos por los cuales las mujeres están dentro de los centros penitenciarios son tres, principalmente por temas de tráfico ilícito de drogas. Pero dentro de esto es importante notar que las mujeres que ingresan por tráfico ilícito de drogas a los centros penitenciarios ingresan por haber cometido la actividad de burriers, por haber hecho pases de droga. Es decir, son el eslabón más bajo o más débil dentro de toda la organización del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, cuando vamos más a fondo a estudiar por qué las mujeres están vinculadas a estos delitos o son drogodependientes, y quien las metió ahí son sus parejas sentimentales, emocionales, eh, y lo más triste es que son las primeras que caen dentro de esta red. Otro grupo de mujeres que están dentro de los centros penitenciarios son aquellas mujeres que están condenadas por el delito de aborto, que incluso aquí en Perú continúa siendo un delito como tal y podría llegar a tener pena de cárcel. En otros países esto es aún más alarmante, tienen penas más altas y efectivamente hay un buen porcentaje de mujeres dentro de los centros penitenciarios por esta razón. Y una vez más, la tipificación en sí misma de este delito implica estereotipos de género y obstrucción de los derechos de las mujeres, como es su libertad de decidir, su libertad sexual. Y por último, tenemos a este grupo de mujeres que han cometido delitos de homicidio vinculado o específicamente como parricidio, particularmente en contextos de violencia doméstica o violencia familiar, es decir, mujeres que han matado a sus parejas sentimentales en razón de una legítima defensa imperfecta o lo que hoy por hoy se está tratando de concebir como una legítima defensa en contexto de violencia doméstica o violencia familiar. Como podemos ver, estas consideraciones, si nosotros damos una búsqueda a la bibliografía, ha sido advertido, percibida en las últimas décadas, no antes. Para el sistema penitenciario no existían mujeres que delinquen, o al menos no un grupo considerable para que amerite la atención de estos. Las cárceles históricamente han sido construidas para varones,
con la vista del hombre y las necesidades de un hombre. ¿Esto impacta en las mujeres? Claro que sí, impacta en el desarrollo y la vigencia de sus derechos. Recordemos que las personas que ingresan a un centro penitenciario, que ingresan a una cárcel, ven limitados sus derechos, principalmente el derecho a la libertad. Sin embargo, no implica la disminución, el recorte de otras garantías fundamentales que el Estado debe garantizar a estas personas. Lamentablemente, esto no es así. Ya en el año 2018, si mal no recuerdo, se emitió una sentencia del Tribunal Constitucional peruano en donde hablaba del estado de cosas inconstitucionales en la que se encontraban nuestros penales, nuestras cárceles, a nivel de todo el Perú, tanto de varones como de mujeres. Hacían un estudio particularmente más detallado de las cárceles de varones por el tema del hacinamiento. Ojo, también hay hacinamiento en las cárceles de mujeres. Si nosotros revisamos, también existen de hace algunos años, 2015, si mal no recuerdo, una sentencia similar del Tribunal Constitucional colombiano, del estado de cosas inconstitucionales de sus cárceles. Entonces, podemos advertir que esto viene a ser una constante en los países latinoamericanos. La falta de preocupación del Estado por el sistema penitenciario y particularmente por las cárceles. Las cárceles ya es un problema. Ya hablamos de la violación de múltiples derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas dentro de estos centros. Ahora, un plus o por dos es el tema de las cárceles de las mujeres. Y vamos a tratar acá de explicar o hacer notar por qué. Cuando un hombre delinque, un varón, es porque ha quebrantado una norma que está tipificada dentro de nuestro Código Penal con una pena privativa de libertad e ingresa a la cárcel. Cuando una mujer delinque, no solo es que está quebrantando una norma que está tipificada dentro del Código Penal y amerita una pena, sino que está quebrantando una serie de roles que la sociedad ha asignado a esta mujer. Es importante recordar que nuestro proceso de socialización viene desde niños. Y a los niños y a las niñas los han socializado de manera diferente. Les han asignado cargas diferentes. Un ejemplo sencillo para entender esto. Que una mujer ingrese a la cárcel y en el día de visitas no reciba a nadie de su familia, no reciba a sus hijos y particularmente no reciba a su pareja sentimental, su esposo, no es raro. De hecho, es algo muy constante. Los hombres, por su lado, ingresan a la cárcel, más allá de los diferentes problemas que puedan existir en ese ámbito, suelen recibir a sus hijos y suelen recibir a su mujer, a su esposa e incluso otras parejas sentimentales. No es que el Estado no permita que las mujeres reciban a sus hijos o no reciban visitas o no reciban a sus esposos. Es que esta familia que quedó fuera no solo ve a esa mujer como una mujer infractora de una norma que genera la comisión de un delito, sino la ve como una mujer que ha quebrantado los roles de la buena madre, la buena hija, la buena esposa. Y viene una ruptura familiar más tangible, más visible que en relación a la de un hombre. ¿Y esto cómo puede impactar a nivel del cumplimiento de una pena? Porque no se dan no se da el escenario ideal para una correcta resocialización. ¿A qué me refiero? Hay estudios donde evidencian que para que se pueda ver un tema de resocialización, que ya, insisto, dentro de nuestro contexto es bastante fantasioso, tiene que garantizarse los derechos fundamentales que te hagan sentir ser un ser humano. Y dentro de estos está el tema de la salud mental. La salud mental en las reclusas ha sido poco o nada estudiado en relación a la salud mental de los varones recluidos en un centro penitenciario. Y los estudios que existen dentro de la salud mental de las mujeres dentro de los centros penitenciarios advierten o evidencian que las mujeres sufren como un doble pesar, no solo quebrante
una norma que implica la comisión de un delito, sino más aún y más doloroso emocionalmente, mentalmente, es que me he quebrantado roles de familia, roles que la sociedad me ha asignado a mí como mujer dentro de mi casa, lo que implica la ruptura familiar. Y eso claramente impacta en cómo vas a vivir tu tiempo de prisión y las oportunidades que tú tengas dentro de asimilar y poder aspirar a una resocialización. Por otro lado, tenemos el tema de lo que les decía, para buscar un tema de resocialización dentro de las cárceles, nosotros tenemos que garantizar mínimos derechos fundamentales, independientemente de la libertad, que ya está bloqueada, está limitada por la misma naturaleza de la pena. Se debe garantizar que los hombres, las mujeres, particularmente las mujeres, tengan un escenario ideal para la resocialización. Esto implica que el centro penitenciario y las cárceles tengan en consideración la realidad de la mujer, no solo una realidad mental que viene cargada de estereotipos de género de fuera, sino una realidad biológica que ha sido totalmente desconocida porque históricamente las cárceles han estado pensadas solo para varones. Imaginémonos, creo que ha pasado acá en el tiempo de la pandemia cuando nadie podía salir. Las mujeres me entenderán cuando hablo acá. Imagínense estar encerradas en su casa, en un cuarto de 2 por 2, sin agua o sin la suficiente agua y sin toallas higiénicas justo en el periodo menstrual. Que no te puedas cambiar una toalla higiénica o que no te puedas poner una toalla higiénica o que quieras ir a bañarte, lavarte, asearte y no puedas porque no hay agua. Creo que es frustrante. A todas las mujeres, creo que me puedan escuchar, van a empatizar con esto. Es lo mismo que puede vivir o podemos hacernos una idea de lo que viven las mujeres reclusas dentro de centros penitenciarios. Nosotros podemos ver algunas estadísticas de los gastos de agua que tienen los centros penitenciarios. El de las mujeres es menor que el de los varones, pese a poder ser una misma cantidad de personas, y es lineal. No hay temporadas o semanas en las que haya mayor o menor consumo de agua, porque simplemente no lo permiten, porque no hay recursos. Y las mujeres lo necesitan. Debería haberse esta variación. Y son variaciones o son necesidades que no son advertidas, o al menos en su real dimensión. Ahorita exactamente donde leí, no estoy segura si eran en cárceles de Colombia o acá, que había un dato de que a las mujeres les daban un paquete de toallas sanitarias cada 3, 4 meses. Recordemos que las mujeres que ingresan a los centros penitenciarios o la mayor población de las mujeres que están dentro de los centros penitenciarios son mujeres entre los 18 y 40 años, es decir, mujeres que todavía están dentro de una edad fértil o que todavía tienen un periodo menstrual y reciben un paquetito de toallas higiénicas cada 3, 4 meses. Es bastante alarmante. Al igual que no se ha pensado en los procesos o en los procedimientos que existen dentro de las cárceles, no está pensado para mujeres. Por ejemplo, el tema de las inspecciones de rutina. Las inspecciones de rutina que los médicos hacen a los reclusos o a las reclusas. Muchas veces se da por parte de personal masculino, personal médico o personal sanitario masculino, cuando las mujeres deberían tener opción a que esa inspección de rutina a nivel de salud sea realizada por una mujer. Esto, las mujeres, por un tema de salud, hay controles médicos como el tema del Papa Nicolau que se debe hacer regularmente cada 6 meses o cada año. La pregunta, ¿esto pasa en los centros penitenciarios? No pasa. Y si pasa, es muy invasivo, tan poco controlado, tan doloroso, que o te genera mayores enfermedades como desgarros, o también son considerados y muchas veces han sido procesados como temas de violación por la forma en la que realizan estos actos a las mujeres que están recluidas. Como podemos ver, es un sistema que
nulo, no está pensado para mujeres, por lo cual existe diferentes violaciones de sus derechos fundamentales, más que la de los hombres, por su propia realidad mental, su realidad física. ¿Y esto a qué contribuye? O mejor dicho, ¿a qué no contribuye? A un tema de resocialización. Si nos vamos a pensar en los trabajos que realizan las mujeres dentro de las cárceles como un tema de resocialización o para empezar a formar un oficio que más adelante, cuando salgan de las cárceles, les va a ser útil, también encontramos otro problema. A partir de los estereotipos de género, lo que a las mujeres les enseñan a hacer en las cárceles o las actividades que tienen principalmente en las cárceles es bordado, tejido, manualidades eh, que son poco valoradas fuera de las cárceles y que no te abren posibilidades reales a un mercado laboral cuando sales de la cárcel. A diferencia de los hombres que tienen otras actividades quizás más útiles, como tema de fontanería, por ejemplo. Y esto es otro problema que se advierte o que advierten varios que han estudiado este punto de cómo impacta los estereotipos de género al momento de ver qué trabajos les pueden ser útiles, qué oficios pueden ser formativos dentro de los centros penitenciarios para cuando estas personas salgan de la cárcel. Creo que todos sabemos o todos tenemos una idea de que las personas que han pisado una cárcel son bastante estigmatizadas fuera de ellas una vez que han cumplido su pena. Bueno, en el caso de las mujeres es doble, porque encontramos a seres que salen de un entorno, pasan a una sociedad más hostil, en donde no solo son juzgadas por haber sido reclusas, sino son juzgadas por haberse permitido cometer un delito y permitido haber ingresado a un centro penitenciario, dejando a su familia, a su esposo, a sus hijos, a a toda su red. Como podemos ver, esto es doblemente doloroso o un doble problema que no es advertido por nuestra sociedad. Es importante ya para ir concluyendo recordar que las cárceles son como pequeñas sociedades o pequeñas ciudades donde se ve limitado tangencialmente el derecho a la libertad. No sales de acá. Pero tristemente, el Estado solo se ha encargado de hacer esto, limitar que tú no salgas dentro de estas cuatro paredes. Sin embargo, ha descuidado una obligación del Estado para con las personas que están recluidas de brindarle las garantías necesarias para la vigencia de los demás derechos fundamentales que no se les ha restringido y la posibilidad de resocialización. En las cárceles latinoamericanas o particularmente en las cárceles peruanas, el tema de la resocialización es un sueño, es una ilusión. Existen diferentes afectaciones a los derechos fundamentales, tanto en las cárceles masculinas como en las cárceles femeninas. El tema nos invita a reflexionar de cómo en las cárceles femeninas el impacto es aún mayor. ¿Y por qué es aún mayor? Porque las cárceles, el sistema penitenciario en sí mismo, ha tenido históricamente un punto androcéntrico, centrado y pensado en el varón y no en la mujer. Esto impacta tanto desde diferentes ámbitos como los ya señalados e incluso al tiempo que las mujeres pasan dentro de las cárceles. Nosotros sabemos que hay beneficios penitenciarios, nosotros sabemos que hay criterios de determinación judicial de la pena que nos ayudan a valorar o a tratar de valorar cuánto tiempo debe ir una persona o no a un centro penitenciario a ser recluida. Pero dentro de estos procesos de resocialización, procesos para adquirir beneficios penitenciarios, procesos de determinación judicial de la pena, no se ha considerado en ningún momento el enfoque de género. No se ha considerado las particularidades por las cuales las mujeres delinquen, en su mayoría. No se ha considerado las necesidades que se deben cumplir para las mujeres cuando están dentro de un centro penitenciario
para poder garantizar una resocialización. No se ha garantizado dar a las mujeres las herramientas necesarias para cuando cumplan sus penas poder salir y tener una vida fuera de la cárcel. Es importante recordar estos temas a grandes rasgos y es importante tener estos espacios de discusión porque nos invita a reflexionar, nos invita a investigar más del tema y nos invita a poder hacer algo. Si es que hay más estudios o más conversatorios, más videos, más artículos de este tema, va a haber mayor preocupación por parte del Estado para brindar una solución efectiva a este problema que sufren las mujeres dentro de las cárceles y poder contribuir para que estos problemas con el tiempo vayan reduciendo hasta erradicarse y así poder lograr cárceles, sistemas penitenciarios con enfoque de género que tengan una respuesta positiva en las mujeres. Gracias.